Amada Iglesia de Dios, paz a cada uno. Sean bienvenidos a la casa de oración, donde venimos a alabar el nombre de nuestro Dios y a escuchar el consejo de su palabra. Damos gracias a nuestro Dios por un día de reposo que Él nos da. Este día de solaz, que es una bendición para todos sus hijos. Para dar inicio, hagamos una oración. Eterno Dios, todopoderoso, Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, doblamos nuestras rodillas y nos humillamos, eterno Padre, ante ti, para darte la gracia, para alabarte, Señor, para bendecir tu santo nombre, para cantar alabanza, para darte toda la honra y la gloria a ti, Padre. Gracias, eterno Dios, por ser tan bueno. Gracias por darnos la bendición de llegar a este día de reposo, eterno Dios, que con un deseo lo esperamos. Este día para alabarte a ti, para bendecirte, eterno Dios, para hablar de tu palabra, para cumplir, eterno Dios, tus mandatos. Gracias por darnos esta bendición de guardar tus santos días. Bendícenos en todo este día, todo tu pueblo, que sintamos gozo, que sintamos paz, el estar, eterno Dios, en comunión contigo, en comunión con nuestros hermanos, alabando tu santo nombre. Bendice a todos tus hijos, Señor, quienes están en sus hogares, quienes vienen en camino y quienes están en tu casa de oración. Bendice a todo tu pueblo en todo el mundo. Todo te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Alabanza número 130. Hoy es día de reposo. Señor.
de reposo y está entre los 10 mandamientos que nos dio nuestro Dios. Y dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que si amamos al Señor, cumplimos con este mandamiento. Alabanza número 67. Señor, reposamos. que el día de reposo es sombra de lo que ha de venir. Alabanza número 84. Oh amor de Dios. Inmensidad, el hombre no
Alabanza número 91. Alabanza 91. Voy a hacer una lectura, hermanos, para dar paso al hermano predicador de esta noche. Salmos capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermano? Meditar en la ley de Jehová. Pasa con nosotros nuestro hermano Raúl Figueroa. Paz. Amados, Cristo pasa a cada uno de vosotros. Paz. Permítanme, hermano. Pero creo que aquí me escuchan bien. ¿Qué tal están, hermanos? Bien. En el día de reposo, ¿verdad? En cosa mejor. Con noticias agradables, me imagino. Porque pues ya los afanes de la semana se terminaron. Y ahora pues venimos a disfrutar y a esperar que en nosotros como Iglesia del Señor tenga cumplimiento lo que dice el Salmo 133, que es bueno y que es delicioso habitar los hermanos, dice, juntos en armonía. Vamos a clamar delante del eterno Dios, hermanos. Acompáñenme a orar. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Aquí, Señor, nos postramos de rodillas y ahora, Señor, para darle gracias por todas sus misericordias, Señor. Y aunque a veces no comprendemos, no alcanzamos a entender lo grande de su amor, Señor, le damos gracias por su amor, Señor. Por sus bendiciones que disfrutamos todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Nos ha traído con bien a este que es la tarde, Señor, del día santo, de su día de reposo, ese que bendijo y santificó y que al podernos nosotros disfrutar igualmente nos bendice y nos santifica. Gracias, Señor. Clamo, Señor, desde aquí, desde este lugar, por cada uno de sus hijos que se encuentran en casa, por aquellos que están enfermos, por los que sufren dolor, por la ausencia de un ser querido. Clamo, Señor eterno, para que conforme a su grande amor y a su grande misericordia, provean, Dios eterno, todo lo que necesitamos. Y a esta hora, Señor eterno, pues igualmente le quiero dar gracias porque vamos a hablar de su palabra. Solo le solicito, Señor, le pido que mis palabras, Señor, sean a través de su Santo Espíritu, Señor, sazonadas para que todos a una podamos glorificar su nombre. Desde ya le ruego, Señor, que me perdone si en algo me he de equivocar. Ayúdeme a entender, Señor. Le suplico estos favores en el nombre de su Hijo muy amado, nuestro Redentor Jesús. Amén. Acomódense, hermanos, en sus asientos. Vamos a hablar, hermanos, de la palabra del Señor y específicamente pues vamos a abrir con un texto en Romanos en el capítulo número 8. El capítulo número 8, y antes de leer el texto, el versículo que vamos a considerar, con el cual vamos a iniciar, qué bien, hermanos, que es estar en un lugar, y lo voy a decir por lo que acaba de acaecer, lo que acaba de acontecer en esta semana que fuimos pues testigos, algunos de nosotros, muchos escuchamos la noticia de la partida de una de nuestras hermanas, ¿no? Pero que se siente un poco diferente, ¿no creen? Saber de que alguien va a descansar y va con una promesa. Se siente diferente, ¿no? Se siente bien agradable, ¿verdad? Creo que por eso es que es capaz de disimular un poco la tristeza uno, incluso la familia, porque hay una promesa del Señor. Dice el versículo número 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es una condición, hermanos, que se deberá cumplir en nosotros, que al momento de descansar
nosotros vayamos y llevemos y que hayamos cuidado el Santo Espíritu del Señor, por el cual somos guiados a toda verdad, hermano. ¿No le parece? Porque es una condición para poder despertar en aquel día, en la primera resurrección. Porque así lo pone, dice que, fíjese cómo arranca, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Cristo Jesús, mora en vosotros. No olvide usted, y lo vamos a leer más adelante, que el Señor dice que nosotros somos templo y morada del Santo Espíritu de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Pero de aquí, hermanos, me llama la atención esa primera línea, porque es una condición. Y si el Espíritu de Dios, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, la pregunta es, ¿y si ya no mora en nosotros, hermano? Ahí hay bastante en qué meditar, hermano. ¿Y si ya no mora en nosotros, hermano? Por ello la reflexión en mente y en el corazón, que nosotros debemos de cuidar el Santo Espíritu del Señor. Debemos cuidarnos nosotros que somos templo y morada del Espíritu del Señor. Porque si hay maneras, hermano, hay maneras de, sí hay maneras, hermanos, de contristar al Santo Espíritu del Señor. Y creo que también no solo hay manera de contristarlo, sino que también hay, creo yo, que en la vida se nos presentan muchas oportunidades para que nosotros hagamos irse al Santo Espíritu del Señor. Mire, hay un ejemplo. En el capítulo 24 de Isaías vamos a ver algunas formas, algunas maneras de contaminar el templo y morada del Santo Espíritu del Señor, porque no se olvide usted que el Señor dice en su palabra, que también lo vamos a leer por ahí en un momento, dice que no habita en templos hechos de manos de hombres, pero nosotros somos un templo diferente. Primero que nada, nosotros no nos hizo ningún hombre, ¿verdad? Nos hizo el mismo Dios. Dice el capítulo 24, a manera de resumen, los versículos, hermanos, del 1 al 4, es un reclamo que hace el Señor a la casa de Israel. Y vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Se destruyó, cayó la tierra. No sé cómo dice en esa versión. Cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Verso 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque, y vean las tres maneras que aparecen ahí de contaminar el pueblo del Señor, de contaminar el templo y morada del Espíritu del Señor. Traspasaron las leyes, número 1, falsearon el derecho, y por último, quebrantaron el pacto sempiterno. Ahí hay tres maneras en las que debemos de meditar. Traspasar la ley. Y yo sé que usted no necesita mayores explicaciones de qué es y cómo se traspasa la ley de Dios. Yo sé que usted no necesita mayores explicaciones. Yo sé que usted es sabio. Yo sé que usted es un santo del Señor y que por lo tanto a usted que ya y a mí que ya nos dieron la palabra del Señor, que ya nos dieron el mandamiento, el cual dice en Deuteronomio que no está hasta arriba en los cielos, para que digamos quién va a subir a bajarlo, no está al otro lado de la mar para que digamos quién va a cruzar y nos lo va a ir a traer, sino que ya lo tenemos nosotros. Incluso no solo lo tenemos escrito en papel, lo tenemos en la mente y en el corazón. Entonces, ¿podría usted y yo traspasar la ley? De hecho sí, hermanos, sí podríamos, pero no deberíamos de traspasar la ley del Señor. Y por ahí se menciona otro asunto, dice falsear derecho.
Ay, hermano, pero no habla del derecho del hombre, fíjese, sino que habla del derecho que le corresponde a Dios. El profeta Samuel dice en una ocasión: si pecara el hombre contra el hombre, dice, los jueces le juzgarán. Mas si pecare contra Dios, y hace una interrogante, ¿quién rogará por él? Vea, porque Samuel sabía de que uno es el derecho del hombre, el hombre entre el hombre, pero otro es el derecho vertical, ese que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Y si hablamos de los derechos del Señor, hermanos, son grandes, grandísimos, son únicos. Y usted y yo no los podemos pervertir, no podemos falsear el derecho del Señor. ¿Se imagina usted y yo falseando la palabra del Señor? Y por ahí dice romper el pacto eterno. Ahí dice sempiterno, es lo mismo. Y ahí hay tres maneras, hermanos. Ahí hay tres formas de contaminar el templo y morada del Espíritu del Señor. Y ahí está la pregunta, o más bien la línea del primer texto que le leíamos en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Hermanos, si usted lo analiza, la palabra del Señor nos dice a nosotros que en efecto sí hay maneras de ir a descansar sin el Espíritu del Señor. De hecho, mucha gente lo hace todos los días. Hay muchos muertos todos los días. La pregunta es: ¿cuántos van a descansar con el Espíritu del Señor? ¿Y cuántos van a descansar con el espíritu de la ramera? De la bestia. Y la pregunta es: ¿y cuántos en el pueblo del Señor nos queremos contaminar? Y queremos fornicar con las fornicaciones de la bestia, de la ramera, con las cuales fornican todos los reyes de la tierra, todos los días. El apóstol Pablo, en la primera carta que le escribe a la iglesia en Corinto, el capítulo 6 de Primera a los Corintios, capítulo 6 de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo hace una alusión, hermano, hace una alusión acerca de lo que significa estar unido al Señor y lo que podría significar estar unido a la ramera o a una ramera. Dice el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, el verso 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros ¿de qué? Y vean lo que dice ahí: de ningún modo. Aquí en esta versión dice: lejos sea. Verso 16: ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice la Escritura, los dos una sola carne. Vean qué situación, o sea, y ahora la pregunta es: ¿morará acaso el Espíritu del Señor cuando un hijo del Señor empieza a coquetear con la ramera? Y acuérdese dónde está sentada la ramera. Dice que está sentada sobre muchas aguas, y esas aguas son naciones, tribus, lenguas y pueblos, muchedumbres. Y en el efecto mayormente comprensible para nosotros, doctrinas. Esas son las muchas aguas donde se sienta la ramera. Las mismas que echó la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el dragón, dice, echó de su boca agua como de un río a fin de arrebatar a la mujer. La pregunta es, hermanos, ¿qué pasará entonces por la mente de un hijo de Dios cuando empieza, número uno, a traspasar la ley, a falsear el derecho, a romper el pacto y por ahí también a unirse con una ramera? Porque hasta acá muchos hemos creído, y creo que en muchas ocasiones, hasta en algunos matrimonios se predica este texto. Y no está mal que se predique, como la advertencia para el esposo de que no se vaya a ir detrás de alguien que no es su esposa. Pero creo que aquí es un efecto simbólico para usted y para mí.
Porque dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Cómo es posible hacer miembros cómo es posible hacer uno solo a un miembro del cuerpo de Cristo con la ramera? Si venimos aquí a falsear el derecho, si venimos aquí a traspasar la ley del Señor, si venimos aquí a romper el pacto sempiterno y empezamos a predicar cosas que no son verdad. Si un sacerdote de Cristo, un atalaya, que debería, y en efecto así es, sonar la trompeta para advertirle al pueblo que lo que está haciendo es malo, se descuida, este varón está haciéndolo a usted miembro de la ramera. Y si por ahí le predica disimuladamente, como decía el varón del Señor, que le dijeron a aquellos, mira, no nos vengas a predicar aquí eso, mejor hablarnos cosas suavecitas, cosas halagüeñas, porque el varón de Dios les advertía derecho y duro, les advertía lo que iba a pasar si se olvidaban del Señor y si traspasaban la ley del Señor. Mirá, le dijeron, mejor predicarnos cosas halagüeñas, cosas suavecitas, cosas que no nos hieran, no nos eches limoncito en herida, en pocas palabras. Usted conoce el texto, pero lo vamos a recordar en Apocalipsis capítulo 17 para ver de esa ramera con la que no nos debemos de unir. Capítulo 17, verso 1 y verso 2. Y vino uno de los 7 ángeles. Vea qué situación esta. No es cualquiera el que trae este mensaje. Este mensaje se lo da a Juan en esa revelación. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, dice, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vea qué situación. ¿Qué tal que venga un sacerdote de Cristo desde este escenario a decirle a usted, no, hermana, no se preocupe si eso no es malo? Usted puede participar de esas viandas. Vaya a la carnicería, si la misma palabra dice, y no pregunte qué es lo que le están dando. ¿Qué le está predicando el hermano? Hermano, no se preocupe, hermano. Y van a decir, el hermano Raúl solo de lo mismo nos habla. Pero es que hay que tener cuidado. Y dice el apóstol del Señor, aunque ustedes ya conozcan estas cosas, es necesario que yo se las siga repitiendo para que sigan confirmados en la verdad presente. Ay, hermano, ¿y por qué no puedo yo, así con la pancita, ir a celebrar aquella cosita? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Es el prebautismo que le celebran a los niños en la barriguita. El baby shower. Vaya, hermana, no se preocupe, nadie la mira. Si el hermano Francisco está allá en la casa, no se preocupe, no la va a ver. Hermano, si solo fue una mentirita chiquita la que le pegué al hermano. Era tan pequeñita que, es más, ni se mira la mentira. Ah, ¿será que el Señor no ve las mentiras? Era chiquita, hermano. Pero dice la palabra del Señor que del todo se contaminó la tierra. Eso era una advertencia en el pueblo de Israel, que ya no creían en el eterno Dios, por lo cual el Señor les dijo, ya no quiero más sacrificios, me son cosas de abominación los sacrificios de ustedes, ya no los quiero. Ya no quiero los sacrificios de ustedes. Ustedes son rebeldes. Son un pueblo que de labios dicen que me honran, pero el corazón lo tienen a saber dónde, lo tienen lejos. Porque se habían convertido bastante a la idolatría. Ay, hermano, pero en la misa no somos idólatras. En la misa no falseamos el derecho.
No hemos roto el pacto. Hermano, yo no le estoy diciendo que lo hemos hecho. La palabra del Señor es una advertencia. No olvide usted lo que dice ahí en Romanos, que lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Yo no le estoy acusando de que haya roto el pacto. Le estoy previniendo a través de la palabra del Señor que si nosotros nos contaminamos, ya no hay Espíritu de Dios en nosotros. Mentimos para lograr obtener beneficios. Pregunto, por el mensaje que dice la palabra del Señor en Romanos 8:11, ¿el que miente tiene el Espíritu de Dios? ¿El que usa la mentira para agravar y hacerle daño a otro tiene el Espíritu de Dios? Miren qué difícil. Isaías, en su capítulo número 63, el Señor, hermano, mire, el Señor le advertía mucho al pueblo de Israel y le decía, y le enviaba profetas, y por eso el Señor allá, ya cuando el Cristo Jesús vino a la tierra, cuando estaba en medio, yo no sé, me imagino que en la cumbre de un pináculo, de un monte, yo me imagino ese momento así poético, cuando el Señor dice aquellas palabras, y no sé si ustedes se acuerdan, ¿dónde están escritas? Jerusalén, Jerusalén, a ver, ayúdenme, que matas a los profetas y a todos los que a ti son enviados. Y el Señor les dice, ¿cómo he deseado juntaros como hacen las gallinas con sus polluelos? Pero no quisieron. Y les deja una sentencia, y que todavía esa sentencia está en pie, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Isaías en el capítulo 63, y vea, porque hay muchas maneras. Ve, dice el verso 7, dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus misericordias. Mire cuántas veces menciona las miseraciones del Señor. Verso 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no, y fue su Salvador. Mire, por eso era que eran pueblo del Señor en algún momento de la vida. Pero a partir del momento en el que empiezan a levantar falso testimonio, algo que ya el Señor se los había dicho, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y vea, y el pueblo, ahí no había todavía, el Señor aquí les está recordando que andaban, que hasta en ese momento habían andado muy bien. Verso 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Pregunto, iglesia del Señor, ¿acaso no es lo mismo con usted y conmigo? ¿Acaso el Señor en su inmenso amor y en su clemencia no nos ha redimido con la sangre del Cordero? Claro que sí. Y nos ha traído, o sea, a todos nos trajo de lugares diferentes. Aquí no hay ninguno de nosotros que haya compartido templo en otro lado o casa en otro lado. Creo que todos venimos de pueblos diferentes, hablando de esos linajes donde se sienta la ramera. Todos andábamos por ahí, en esas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y el Señor nos trajo, y el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido. Verso 10, mas ellos fueron rebeldes. Vea, otra manera de contaminar el cuerpo, de contaminar el templo y morada del Espíritu del Señor, es a través de la rebeldía. ¿Y qué se logra por la rebeldía? Enojar el Santo Espíritu de Dios, por lo cual dice, se les volvió enemigo, y él mismo, ¿qué hizo? Peleó contra ellos. Cuidado, hermano. Cuidado, porque ese relato, hermano, ahí está en la Escritura, es un ejemplo. El Señor le reclamaba al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Les dijo, párense en los caminos, deténganse en los caminos. ¿Cuáles caminos cree usted? ¿Por los que se camina o por los que se anda?
Párense en los caminos, vean y pregunten, les dijo, cuál sea el buen camino. Pregunten por las sendas antiguas para que anden por ellos. Y ellos dijeron, no andaremos, decían ellos. Y el Señor les reclamaba y les reclamaba y les reclamaba, y ellos no querían hacer caso. La pregunta, hermano, ¿y será que la rebeldía el Señor la va a seguir perdonando? Si usted y yo nos rebelamos contra el Santo Espíritu del Señor, ese que nos dice, no haga eso, porque eso está malo. Acuérdese que usted ya tiene la palabra en su mente y en su corazón y está confirmado en la verdad presente. Entonces, no lo haga, no celebre, no aplauda, no grite en los templos, porque eso no se lo ha pedido. No, pero es que David danzó, hermano. ¿Cuántas veces danzó David? A ver, iglesia del Señor, ¿cuántas veces danzó David? La palabra del Señor relata que lo hizo única y exclusivamente en 2 ocasiones. Cuando traían la primera vez el arca del testimonio, que aquel estiró su mano porque se le olvidó que el arca del testimonio debía ser cargada por los levitas, sacerdotes santificados, y la traían en la carreta con los bueyes que le habían dado los filisteos. Vea usted, estaba adorando al Señor como al Señor no le agradaba, como el Señor no le había pedido, y aquel extiende la mano ahí nomasito, mire, lo acabó el Señor. Se la manda a su amigo y a los 3 meses la manda a traer de nuevo, y viene efectuando o viene realizando un tipo de situación que tampoco se le había pedido el Señor. Venía, mire, en gran canto y en gran alegría, y hasta desnudándose, danzando delante del Señor. Y aquella mujer le dijo, qué bien, mi rey. ¿Cómo se ha desnudado el rey? Como cualquier, y en la versión más antigua dice como cualquier juglar, en la versión moderna dice como cualquier vulgar se ha desnudado. Y le dijo, y más voy a danzar, y más me voy a alegrar. Y el Señor, ¿qué hizo con aquella mujer? Le secó el vientre, que no le dio hijo. Vea usted qué situación más problemática. Así que cuando le digan a usted, es que David danzó, pregunte cuántas veces lo hizo. ¿Y qué pasó en las 2 veces que danzó el rey David? Por aquello de que se lo quieran venir a imponer a usted, que usted tiene que hacerlo igual, de la misma manera. Hermano, alegres, hermano. Ay, qué tristeza en la brisa, que no quieren cantar, no quieren gritar, no quieren danzar y no quieren cantar del pastor Jesús Adrián Romero. Ay, no. Son tan tristes ahí. Ay, hermano. Hechos capítulo 17. Hechos en su capítulo número 17 dice la palabra del Señor. Texto que ya lo parafraseamos, lo vamos a leer porque ahí está escrito. Hechos en su capítulo 17 y el verso es el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, que dice la parte final del texto, no habita en templos hechos por manos humanas. Y es la verdad. Pero usted no lo ha hecho. Usted no es templo y morada del Espíritu del Señor, y no lo hizo un ser humano. Si usted recuerda Juan capítulo 1, que no lo leemos, y verso 11 y 12 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre, y que no fueron hechos por potestad de carne, sino por voluntad de Dios. Entonces, por eso es templo y morada del Espíritu del Señor. Y en Santiago, el capítulo número 1, creo que es el verso 16 o el 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde? Del Padre de las luces, quien no tiene sombra de mudanza, de variación. Él, dice, de su voluntad nos ha hecho, nos ha engendrado por la palabra de verdad. Y dice, nos ha hecho primicias de sus criaturas.
Es a través de la palabra del Señor que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Verdad? No es porque alguien diga, es que yo tengo el Espíritu, y empiece a gritar y invocar al Espíritu. No, hermano, no es eso. El Espíritu del Señor lo que hace en usted, y por lo que arde el Espíritu del Señor, es cuando usted escucha mentiras y usted dice, eso no es cierto. Es cuando a usted le dan ganas de hacer lo que hacía antes y dice, pero no lo puedo hacer porque ya arde el Espíritu del Señor en mi pecho. ¿Verdad? Ahora, ve usted, vamos a Tito, hay muchos más textos. Y solo para recordar algunos, ¿se acuerda usted los 144,000? Cuando le preguntó Juan al anciano, y estos que están vestidos de ropas blancas, y le preguntó, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Le dijo. Tú lo sabes, le dijo. Estos, le dice, son los que han salido de grande tribulación. Y atención con lo que dice el texto. Y han lavado sus ropas. ¿Y qué más? Y las han blanqueado. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero. Hermano, si es que eso no es así nomás, eso no es cosa común. Entonces, ¿a través de qué es usted hijo de Dios? Usted fue engendrado hijo de Dios por la palabra de verdad, y es templo y morada del Espíritu Santo, y se le ha dado que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos, blanco y resplandeciente, justamente porque son las acciones justas de los santos. Y usted es templo y morada del Espíritu Santo porque ha lavado sus ropas y las ha blanqueado con la sangre del Cordero. Porque allá, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, porque usted en el lavacro de la cruz ha sido engendrado como nueva criatura. Y todos los que están en Cristo debemos cumplir con esa condición, ser nuevas criaturas, pero no seguir siendo lo que éramos antes. No contaminar el templo y morada. Y a veces nosotros decimos que se contamina con comidas exclusivamente. No solo es con eso, ¿no? Si lo que contamina al hombre, dijo mi Señor Jesucristo, son las cosas que decimos, dice, porque de la abundancia del corazón, de ahí se expresa el hombre. Tito capítulo 3, verso 3, porque también nosotros éramos necios en otro tiempo, rebeldes, así como era Israel, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Vean usted qué maravilloso lo que hizo el Señor con usted y conmigo. Cuando usted va a las aguas del bautismo, cuando reconoce a Jesucristo como su Salvador, cuando deja de hacer lo que hacía antes y abandona todo esto que menciona aquí el capítulo del verso 3. Pero si todavía, hermanos, andamos en deleites, en malicias, en envidia y aborreciendo, y dice el hermano, a veces un hermano me dijo, no, pero yo al hermano lo amo, pero miente acerca de él, qué amor tan grande es. ¿Qué le parece? Y el que miente contra su hermano, ¿qué es, hermano? ¿Qué? ¿Cómo se le puede llamar al que miente contra su hermano? Dígalo. ¿Y por qué tiene miedo? Se le dice mentiroso. Pero aquí hasta por eso nos van a señalar y nos van a señalar mal. Vea usted cómo estamos. Quisiera seguir hablando más palabras del Señor. Aquí hay una maravillosa enseñanza acerca de cómo nosotros no podemos contaminar el templo y morada del Espíritu del Señor, porque
al contaminar el templo y la morada del Espíritu del Señor, no se cumple esa condición que dice en Romanos 8:11. Recuerden que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos mora en vosotros, Él mismo, o sea el Padre, que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales, pero por una condición, por su Espíritu que mora en vosotros. No contristemos al Espíritu del Señor, ni con rebeldías, ni traspasando la ley del Señor, ni falseando el derecho, ni rompiendo el pacto sempiterno. Pasen. Paz, hermanos. Continuamos con la segunda parte de las alabanzas. Alabanza número 20. Pon tu espíritu en mí. Perdón. Padre, a tus pies me he puesto. Alabanza 20. Alabanza número 273. Abre mis ojos a la luz.
pasar por cada uno de sus asientos. Voy a leer algunos anuncios. Dice, por favor, orar por nuestros hermanos por nuestros hermanos que han estado tristes, que Dios les dé consuelo y fortaleza por los momentos que han estado pasando. Ya sabemos, hermanos, que nuestra hermana Argentina, el Señor la mandó a llamar y ya está descansando, esperando la venida del Señor, así que hay que orar por su familia, que nuestro Dios les consuele. El día de mañana, hermanos, sábado 25 de abril, hay nombramientos. ¿Cada cuánto hay nombramiento? ¿Cada cuánto? No es común, hermano, no es de todos los sábados. Así que todos están invitados. Mañana, en el culto de la tarde, va a haber nombramiento. ¿De cuántos obreros? De 2. ¿Quiénes son? No, el hermano Lester y el hermano Roberto. Por favor, no faltar. Están todos invitados al nombramiento de nuestros hermanos Roberto Ardón y Lester Aguilar. Solo esos son los anuncios, hermanos. Vamos a cantar una alabanza más para quedar despedidos. Alabanza número 252, Viviendo por Fe.
dígame. Quiero pedir oración por la abuela de Andrea, que está hospitalizada. Un anuncio más, hermano. Orar por la abuela de Andrea que está hospitalizada. ¿El nombre, hermano? Andrea Antunes. Andrea. Antunes. Andrea Antunes. Orar por la abuela de la hermana Andrea que está hospitalizada. Su nombre es Andrea Antunes. Hagamos una oración. Dios eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, nuestro creador, nuestro hacedor. A ti, eterno Dios, te alabamos. A ti ofrecemos el sacrificio de alabanza y te cantamos a ti y a tu Hijo amado. Para ti, eterno Dios, y para tu Hijo, sea toda la honra, toda la gloria, el honor y adoración. Te damos las gracias, eterno Padre, por ser tan buenos, por traernos con bien, Señor, por cuidarnos durante la semana y darnos la bendición de estar aquí reunidos, alabando tu santo nombre y escuchando el mensaje de tu palabra. Gracias, eterno Padre, porque tú eres bueno, porque nuestros oídos, Señor, están atentos a tu palabra y con el deseo de escuchar tu mensaje. Gracias, Señor, porque nuestros labios se prestan para alabar tu santo nombre. Gracias, Dios bueno. Ayúdanos a utilizar este cuerpo, Señor, para alabarte a ti. Los miembros de este cuerpo para servirte a ti todos los días, Señor, y gozarnos en hacer tu voluntad. Gracias por reunirnos al inicio de tu santo día de reposo, Señor. Esa señal que tú has dejado en tu pueblo santo. Eterno Dios, bendice a toda tu iglesia, bendice a los pequeños, bendice a los jóvenes, bendice a los obreros, bendice a los pastores y a las autoridades en tu iglesia. Que tu Santo Espíritu, Señor, guíe a todo tu pueblo, que nos guíe a toda verdad, Señor. Eterno Padre, te pedimos por tus hijos que están enfermos, que tú pases tu mano de sanidad por cada uno de ellos, Señor. Bendice a tus hijos, guárdales y danos la bendición de estar reunidos el día de mañana, Señor, por la parte clara. Que todos estemos aquí, Señor, gozosos, alegres en alabar tu santo nombre. Amado Dios, te pedimos, por quienes han pedido oración, que tú tengas misericordia de ellos, como la abuela de nuestra hermana Andrea, Señor. Ten misericordia de ella que está hospitalizada. Y así, eterno Dios, por quienes están en los hospitales, ten misericordia. Tú conoces el dolor de cada uno y sus enfermedades. Que escuchen, Señor, de tu palabra. Que escuchen de tu Hijo amado y que crean en Él, Señor. Que todas esas cargas las pueden depositar en Él. Amado Dios, te damos las gracias por darnos esta bendición. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y bendícenos, Señor, guárdanos durante la noche. Y que el día de mañana volvamos a estar reunidos para alabar tu santo nombre. Todo, eterno Padre, te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Recibamos la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermano. Bueno,